Buenos días, somos estudiantes de la Maestría en Innovaciones Educativas de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Gervasio Rubio. En estos momentos estamos cursando el módulo Educación y Tecnología de la Información y la Comunicación, orientado por la doctora Laura Carolina Angulo Bautista. Nos corresponde un tema de trabajo muy especial que hace referencia a la Casa del Tesoro como una herramienta didáctica que fortalece nuestras prácticas pedagógicas al permitirnos integrar las TICs en el quehacer diario. A continuación, les presento a los integrantes del grupo y ellos nos van a ir orientando qué es, las características que tienen, cuál es la aplicabilidad, el diseño y las recomendaciones para poder formar o realizar una Casa del Tesoro. El compañero Abelardo Carreño Pérez, la compañera Claudia Cecilia Villarreal Flores, Jacqueline Ramírez Silva, Luz Araceli Vera Fernández y quien les habla, María Jaira Ramírez Medina. A continuación les hablará Jacqueline. Buenos días, compañeros. Bueno, a nosotros nos correspondió la Casa del Tesoro. La Casa del Tesoro, también conocida como Christian Home, Scopelian Home y Knowledge Home, es así conocida en los países anglosajones, ya que es aquí donde se dieron sus inicios y es una de las más populares. También esperamos que sean populares aquí en los países de habla hispana. Una Casa del Tesoro es un tipo de actividad didáctica muy sencilla que se utiliza para integrar la Internet al currículo. Consiste en una serie de preguntas y una lista de direcciones de páginas web de las que pueden extraerse o inferirse las respuestas. Las Casas del Tesoro son estrategias útiles para adquirir información sobre un tema determinado y practicar habilidades y procedimientos relacionados con las tecnologías e información. También incluimos la comunicación de forma general con el acceso a la información a través de la Internet en particular. Entre otras cosas, nos permite mejorar la comprensión lectora de los estudiantes y enseñarles a buscar información en Internet. Las podemos situar en un nivel muy por debajo de las wikis, ya que no acostumbran a proponer a los alumnos la resolución de ningún problema, ni la exposición de conclusiones finales. En esencia, una Casa del Tesoro se trata de algo muy sencillo, como una hoja de trabajo o una página web con una serie de preguntas y una lista de páginas web en la que los estudiantes buscan las respuestas. Al final se suele incluir la gran pregunta, cuya respuesta no aparece directamente en las páginas web visitadas y que exige integrar y valorar lo aprendido durante la búsqueda. En este orden de ideas es objetivo de nosotros, de la Casa del Tesoro, resaltar las potencialidades didácticas, identificando las características, resaltando la aplicabilidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para ello se analiza la estructura, las herramientas online que se necesitan para la creación, así como se diseña paso a paso para la creación de una Casa del Tesoro con el fin de conocer de cerca cómo se realiza y diseñarla en función de los objetivos curriculares. A continuación, nuestra compañera Claudia. Bueno, a mí me correspondió hablar sobre el Coursera. En español existe poca bibliografía respecto a este trabajo. La Casa del Tesoro, bien diseñada, va más allá de pequeñas unidades de información, más o menos estructurada sobre un tema determinado. Marx 1999
sugiere que escogiendo adecuadamente un tema determinado, se definen las dimensiones de un tema, fundamentales de un tema, donde el alumno no solo averigua respuestas concretas, sino que profundiza en los aspectos esenciales de un tema determinado. Además del aprendizaje de hechos y conceptos, una casa del tesoro estimula la adquisición de destrezas sobre tecnología, información, comunicación, conocimientos prácticos sobre internet, web y navegación de la información en línea, online. Según Rousseau 2001, la Casa del Tesoro promueve la adquisición de conocimientos sobre un tema determinado, desarrolla de destrezas de búsqueda de información en la web, mejora las destrezas de lectura y comprensión de diferentes textos. En la enseñanza de inglés como segunda lengua, facilita a los estudiantes el contacto con otra lengua relacionada con su disciplina que hay en la red. Anima la lectura orientada a una finalidad específica. Aumenta el conocimiento, el vocabulario genérico y especializado. Consolida el lenguaje previamente aprendido y además ayuda a los estudiantes a desarrollar las habilidades, a inferir en determinados textos. Tenemos que ayudar también a las capacidades hipertextuales de la web, permite que los estudiantes, que ellos sigan sus propios caminos, exploren lugares relacionados con las páginas iniciales propuestas para la exploración, en los que pueden encontrar más información sobre el mismo tema. Las casas del tesoro también pueden diseñarse para mejorar las destrezas básicas de pensamiento, como puede ser la comprensión, construcción de conocimientos. Para ello se incluyen preguntas que procuren que los alumnos utilicen esa información de las páginas web para descubrir, para esquematizar su contenido, para crear listas, para resumir, para que tomen nota, entre otros aspectos que pueden realizar gracias a esta herramienta. ¿A qué más fortalece? Destrezas básicas de pensamiento como la comprensión y construcción de conocimientos. Destrezas de alto nivel como la aplicación y el análisis de conocimiento. Las destrezas básicas, ¿para qué? Para describir o esquematizar su contenido, para crear listas, resumir o tomar notas. Y las destrezas de alto nivel para organizar y categorizar la información, analizarla e interpretarla, discutirla, explicarla, compararla, realizar generalizaciones. Una buena casa del tesoro es la conjunción de preguntas adecuadamente formuladas y recursos en la web con contenidos interesantes, bien conectados con los diferentes currículos, diferentes temas, adecuados al nivel de nuestros alumnos. La casa del tesoro se han hecho muy populares entre los docentes como estructura didáctica para la integración por varias razones. ¿Por qué? Porque son fáciles de crear para el docente y son divertidas formas para los estudiantes, ya que bien planteadas, bien estructuradas, parecen un juego, pero los alumnos a través de esto aprenden muchas cosas durante una casa del tesoro y no solo las respuestas a las diferentes preguntas. Pueden tratar casi cualquier aspecto del currículum siempre que encontremos recursos adecuados al tema y edad de los estudiantes en internet. Proporcionan conocimientos sobre los contenidos y experiencia en el manejo de las diferentes herramientas de internet. Pueden utilizarse como actividades para realizar en grupo o para trabajarlas individualmente.
Pueden ser simples o complicadas, tal como se dicten las circunstancias, según el nivel que está dirigido. Uno puede jugar si es con estudiantes pequeños, pues se hace simple, si no, pues se va aumentando según el grado de nivel con el que estemos trabajando. Permite buscar información en otras páginas, lo que se convierte en una destreza importante para los estudiantes. Ahora tenemos las características de la casa del tesoro. La profesora Caraceli. Buenos días. Las características son fáciles de crear y las búsquedas interactivas que deben realizar los estudiantes son divertidas y formativas. Esto significa que ellos tienen la posibilidad de navegar y sacar sus diferentes conceptos. Pueden implicar cualquier área de curricular simultánea, sirven para consolidar conocimientos al mismo tiempo que ofrecen a los estudiantes conocimientos tecnológicos, no solamente en un área respectiva, sino que se incluyen todas las áreas. Pueden utilizar como actividades que impliquen a toda clase en grupos o en forma individual, o sea, aquí en esta clase pueden ser tanto en grupos como en forma individual. A pesar, se pueden adaptar a muchas circunstancias. Los más pequeños se les pueden colocar preguntas más sencillas y los más grandes preguntas más complejas, donde las cuales ellos puedan colocar vínculos donde ellos puedan sacar sus propias respuestas. Evita el zoom de la red, significa que ellos ahí no pueden borrar la información que ya han subido. Rompe los límites del aula. Tradicional, mejora el hábito de la lectura y lo valora en gran medida el texto escrito y la destreza mental y operativa en los procedimientos de tratamiento de información, puesto que ahí a ellos les obliga a leer cada una de la información para sacar la mejor respuesta. Permite que el estudiante descubra la posibilidad que ofrece la red para la solución rápida de sus dudas y entienda el ordenador como una herramienta más a la hora de adquirir conocimientos. Para complementar esta búsqueda y asegurar la efectividad de esta casa de tesoros, existen consejos útiles para tenerlos presentes en el diseño como son: identificar claramente qué tema se va a dar y en qué área de la casa. Esto le ayuda posteriormente a compartirlo si lo publicamos con otros docentes por internet. Se debe procurar que la pregunta provoque un pensamiento y reflexión crítica. Los estudiantes no deben limitarse solamente a copiar y pegar, sino que deben pensar para responder sus preguntas. Menos es más. Nunca deberíamos incluir más de 10 vínculos. Con niños pequeños lo ideal es uno o dos, porque cuando uno coloca más de 10 vínculos tienden a dispersarse y a navegar en otras páginas diferentes a lo que estamos viendo. Se debe fijar un límite de tiempo para la casa del tesoro y monitorear qué es lo que están haciendo los estudiantes, como lo dije anteriormente. Es para controlar que el muchacho no se nos salga de donde está navegando. Se debe planificar cómo compartirán la información a los estudiantes. Puede ser en una hoja de trabajo humano o en algún producto, como una presentación de diapositivas, como un trabajo electrónico o simplemente un trabajo a mano escrito. Y finalmente se debe comprobar si hay vínculos muertos. La red es muy volátil. Lo que un día hoy está aquí, el día de mañana ya se ha cambiado. Significa que no todos los vínculos están todos los días ahí, sino que desaparecen en el internet. Una vez estudiadas las características que se deben cumplir en una casa del tesoro y conocer los consejos para ese diseño, a continuación se detallará la estructura que se debe contemplar para diseñar la casa del tesoro. Sin embargo,
Existen páginas de internet que les dan unas herramientas básicas para construirla, pero aquí nosotros le vamos a dar detalladamente el compañero Albert cómo construir una casa de tesoro. Muchas gracias. Entonces, ya nuestros compañeros hablaron de la casa del tesoro, qué es lo que tiene, cómo debe ser. Yo voy a hablar del diseño y la estructura. Primero tenemos los pasos a seguir, o sea, cómo hacemos que una casa del tesoro sea completa. Debemos seguir 4 pasos. El primer paso es identificar una idea o un concepto que queremos reforzar o introducir en el estudiante. Para iniciar, yo soy matemático, tenemos una idea en el de sexto, es por qué los números son el 1, por qué el 2 del 2, por qué el 3 del 3, de dónde viene la numeración de nosotros que utilizamos. Existe numeración babilónica, numeración arábiga, numeración romana. Entonces, hay un concepto que queremos reforzar, de dónde viene la historia de las matemáticas, nuestra forma de escribir de dónde viene. Entonces, al tener ya la idea, podemos pasar a la segunda parte, buscar en la web sitios que introduzcan y o refuercen el concepto. Ahorita lo vamos a hacer paso a paso con un ejemplo real y vamos a utilizar una herramienta vía web para poder proyectar nuestra casa del tesoro. Y tercero, elaborar preguntas, cuestiones con el cual el estudiante va a responder cuando visite esos sitios. Entonces, para poder hacer esos 3 pasos, debo elaborar una hoja de trabajo en formato web y ponerla en un servidor, en un disco duro, en los PCs del equipo, en el salón de clase, o entregar en una empresa, o subir en una página web, o subir en un blog, o vamos a utilizar una herramienta llamada Prezi. Muchos la hemos utilizado, Prezi nos sirve para presentaciones, pero lo vamos a utilizar para crear una sola página o un solo trabajo llamado Casa del Tesoro. Entonces, a continuación, voy a mostrar los pasos que debe cumplir la Casa del Tesoro para poder seguir. Primero, la introducción. Ya vamos a hablar de la historia de las matemáticas. Les vamos a hablar de por qué las matemáticas, de dónde se originaron las matemáticas, cuál fue la necesidad de contar, por qué el hombre tuvo la necesidad de contar. Entonces, ahorita vamos a formar la Casa del Tesoro con esa introducción. Segundo, unas preguntas. Unas preguntas que pueden ser directas o unas actividades complejas. En este caso está diseñado para un niño que recién sale de primaria, ahí para la bachillerato o secundaria. Entonces, las preguntas van a ir directas o sencillas las preguntas para que el niño, por medio de los recursos, que es la dirección de web que le vamos a dar, responda las preguntas que tiene a continuación. Y la gran pregunta es ya algo al final sobre lo que vamos a ver, donde se va a tratar una evaluación y se van a mostrar los créditos. Entonces, voy a mostrar en el computador el Prezi en mi registro. Vamos aquí, ya lo tengo cargado, el Prezi. Entonces, aquí entramos en Prezi y podemos trabajar diferentes modelos. Entonces, yo traje el siguiente modelo para el Prezi. Traje este modelo como de nubes, donde tenemos una secuencia que puede ser paso a paso. Pero antes de trabajar el Prezi, yo tengo que hacer en Word la introducción, o sea, el modelo del problema que yo quiero solucionar. Entonces, historia de las matemáticas. ¿Cuál es la introducción? Yo puse, como toda la ciencia, las matemáticas también tiene su historia. Es curioso conocer cómo eran los sistemas de numeración en la antigüedad, de dónde vienen los distintos símbolos matemáticos, la relación entre la música y la matemática. ¿Te apetece conocerlo? Lo que se pretende con este trabajo es que conozca un poco más de esto y te animes a buscar otras muchas más cosas sobre la historia de la matemática. Entonces, aquí en este hicimos en Word el modelo para poder trabajar la Casa del Tesoro. Entonces, lo primero que vemos es la introducción, estoy seleccionando. Lo segundo que vemos son las preguntas. Tenemos algunas preguntas, por ejemplo, ¿a quién se le debe la dimensión de la circunferencia en 360 grados? Aunque no parezca una pregunta fuera del contexto, ese es el inicio de las matemáticas. ¿Cómo hacer que la circunferencia se divide en 360 grados? ¿Quién describió que existía una estrecha relación entre la música y la parte numérica? ¿De dónde viene la palabra álgebra? ¿De dónde viene la palabra geometría? ¿Qué es el sistema numérico egipcio y cuál es el sistema numérico babilónico? Entonces, ya tenemos las preguntas, podemos tener los recursos que ya consultamos en la página web y ciertos recursos que ya confirmaron que son activos. Y la gran pregunta, ¿de dónde proviene nuestro sistema numérico? Entonces, al tener nuestro proceso en Word, ya el proceso como el esquema, entonces nos vamos a Prezi y en Prezi comenzamos a generar cada una de las ideas. Aquí tenemos la introducción. Segundo paso tenemos las preguntas. Estamos copiando las preguntas, entonces estamos generando en Prezi, utilizando una herramienta, las preguntas que ya anteriormente las tenemos ya relacionadas. Entonces estamos copiando las preguntas y vamos a montar un Prezi. Al finalizar este video, cuando lo subamos, yo voy a subir también esta dirección en Prezi, como vamos a crear una Casa del Tesoro.
Entonces voy a generar las preguntas que ya las tengo, solamente es cortarlas de donde las tengo o copiarlas y pegarlas en mi WordPress. Entonces ya tengo, se cuadran bien, ya uno trabaja ahí en Prezi como uno lo quiera trabajar muy bien, le trabaja, le puedo colocar algunos dibujitos, algunas cositas para que el estudiante lo vea más entretenido. Y ahí están las preguntas que quiero que él responda. Pasamos a la siguiente nubecita. Entonces, estudiando cuál es la siguiente nubecita, tenemos los recursos. Entonces, la siguiente nube se llama recursos. ¿Cuáles son los recursos que vamos a utilizar? Entonces, vamos al Prezi y voy creando los recursos. Solamente es copiar y pegar porque ya anteriormente los tenía ya seleccionados o editados. Entonces, son recursos. Ahí era la profesora que no tiene que hacer mucho, no tiene que ver mucho. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Por lo que ya es un niño de primaria. Al ser un niño de bachillerato que pasó a primaria, entonces se puede trabajar hasta 6 recursos. Entonces pegamos los recursos que tenemos aquí para que el estudiante visite y por medio de esa visita que él haga, se llaman recursos, y él comience a explorar su casa del tesoro. Yo les decía a los compañeros que la casa del tesoro más bien es como un mapa en el cual el pirata trata de buscar su propio tesoro. Entonces, aquel pirata, digo yo al estudiante, aquel pirata que sea comprometido y pueda correr y seguir el paso a paso, puede encontrar la gran respuesta final de la pregunta y encuentra algo que es la pregunta. En el caso de la evaluación y los créditos, entonces ya ahí se puede socializar con ellos directamente para poder ver quiénes trabajaron bien y quiénes trabajaron a conciencia y quiénes de pronto aún así, utilizando las TICs, no les gustó o mirar por qué no les parece interesante esta herramienta también. Entonces, ya mirando el trabajo que tengo, ya quedó ahí, historia de las matemáticas, está en esta parte, la primera introducción, la otra pregunta es recursos y la gran pregunta. Entonces vamos a ver cómo quedaría en una presentación. Entonces, esta es otra manera de presentar ese tipo de historia. Entonces lo primero es historia de las matemáticas a la casa del tesoro. Pasamos aquí a la siguiente nubecita, que es la introducción. Lo que ya vi anteriormente, como toda la ciencia de la matemática tiene su historia, es curioso conocer cómo eran los sistemas de numeración de la antigüedad. Pasamos a la siguiente pregunta y a la siguiente opción y tenemos primera pregunta. ¿Usted nunca ha pensado por qué la circunferencia tiene 360 grados? ¿Usted nunca ha pensado cómo es la relación de la música con la recta numérica? ¿Usted no ha pensado quién inventó la palabra álgebra? ¿No ha pensado nunca qué es geometría? ¿Cómo es la numeración egipcia? ¿Cómo es la numeración babilónica? Y aquí están las direcciones que podemos copiar, el enlace que podemos buscar por web para poder leer y luego la gran pregunta, ¿de dónde proviene? Entonces, esta es una herramienta muy sencilla que la podemos utilizar en la web, que todos hemos trabajado y tenemos una casa del tesoro más activa o más dinámica y no la vemos como tan lineal. La profesora Diana ahorita viene a continuación para poder dar ejemplos de otros que ya conseguir en internet. Entonces, este es el ejemplo que lo acabamos de construir, me parece un ejemplo práctico, se puede trabajar con más tiempo, con más gráficas, con más animaciones, y mirando aquí la profesora ya vendría con ejemplos en línea. No es tan solo crearlos, sino también se pueden buscar algunos ejemplos en línea, mejorarlos y poder trabajar con ellos. Entonces, a continuación, la profesora ya va a mostrar más ejemplos en línea. Ya les mostré el ejemplo en Prezi, que no solo la casa del tesoro es una línea, se puede hacer también por pantallazos, se puede hacer en PowerPoint, se puede hacer en un blog, se puede crear un dominio también, o se puede trabajar en muchas maneras. Entonces la profesora ya a continuación va a mostrar más ejemplos para que vean que hay muchos más ejemplos de casa del tesoro. Como nos comentaba Rey, él dice que en internet se encuentran miles de colecciones de casa del tesoro, y es cierto, porque así como nosotros estamos innovando a la par, hay maestros de diferentes lugares del mundo en la misma tarea, con la intención de integrar las TIC en las prácticas pedagógicas en el quehacer diario. Pero a pesar de que encontramos diferentes casas del tesoro y diferente variedad de temas, es necesario que adaptemos las que encontramos allí de acuerdo a nuestras necesidades curriculares. Sí se les recomienda que tengamos en cuenta dos posibles limitaciones. Una es la volatilidad de los recursos web, es decir, aquella página que hoy nos sirvió, que tuvimos un enlace activo, cuando sea el momento de practicarla con los estudiantes puede que ya sea un lead muerto, como lo decía la serie, o un enlace ya desactivado. Por lo tanto, cuando vayan a trabajar en una casa de tesoro con los estudiantes es necesario revisarla con anterioridad, prepararla para realizar detalles. La segunda limitación es que no todos tenemos el mismo dominio curricular. Me explico. Son muy distintos los lineamientos curriculares que se aplican, por ejemplo, en Venezuela, comparado con Colombia,
¿quién conoce a los estudiantes? Pues nosotros, los que estamos trabajando con ellos. Teniendo en cuenta esas realidades de los estudiantes, es que la Casa del Tesoro se debe adaptar. Bien, en Internet hay, como les decía hace un momento, hay múltiples de enlaces. Bien, elegimos 6.000, hay infinidades, pero para en la exposición elegimos 6.000. El primero nos habla de Andalucía y nos trata de las áreas del saber. Con el permiso de ustedes, me voy a sentar para poder hacer el recorrido. Bien, dice en el primer link, nos lleva a esta página que dice la Casa del Tesoro de Ahorreros y observemos que tienen las diferentes áreas: biología, geografía, francés, lengua española, dibujo, geografía, historia, economía, matemáticas, educación física, riego, servicios sociales, física, química, inglés y tecnología. Vamos a decir tecnología. En tecnología se encuentran 4 posibles temas. De esos 4 temas elegimos avances tecnológicos. Observemos que tiene introducción, pregunta, recursos, la gran pregunta, evaluación y créditos, que era la estructura que al menos comentaba. Tenemos un autor que lo hizo José Carlos Anza para el nivel de cuarto en el área de tecnología. Observemos la introducción, en este caso es muy corta. Tenemos las preguntas, son 6 preguntas. Seguidamente vienen los links. Estas preguntas se responden de acuerdo a la información que se encuentra en el link. Viene la gran pregunta y es la más importante porque se responde de acuerdo a lo que el chico leyó. Es decir, es aquí donde lo llegamos al punto máximo de inferir conclusiones. Era lo que la profesora Raceli nos comentaba de que es el aprendizaje significativo y constructivo. La evaluación, pues se valora la cantidad de respuestas correctas a los aciertos de los estudiantes y los créditos de las páginas que se consultaron. De una vez aprovecho que ya está la dirección aquí. Esta aula 21 es una página que nos da un menú extenso de varias posibles casas del tesoro. Bien, tenemos estas, vamos a dar un recorrido aquí rápido. Tenemos aula 21. Por cuestiones de conectividad ya le hemos dado link. Aquí tenemos otro que es de las casas del tesoro. Estos son temas más sencillos porque aparece mi amigo el diente, el INSE, vacaciones de verano, las aves, los coches, vacaciones, es decir, van dirigidos a estudiantes de temprana edad. Hace un momento les hablaba de la página de aula21.net. En este se encuentra la bibliografía o las referencias bibliográficas completas. Es de un profesor que ha incursionado bastante en la inclusión de las TIC en la enseñanza, en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Observemos lo que hemos tratado. En la parte de aquí abajo están varias casas de tesoro que se pueden seleccionar y van dirigidas a diferentes públicos. Por ejemplo, al reciclaje va a empezar de los perfumes, energía de reacciones químicas, la luna onda, ecosistemas, y hay un sinfín, un menú bien largo de herramientas que podemos aplicar. Pero recuerden que se deben realizar con anterioridad y ajustarlas en lo posible. Otro modelo está esta página en la que encontramos también infinidad. Estas están clasificadas por el área y el nivel al que van dirigidas. De todas estas hemos seleccionado la de la luz y el sonido. Observemos que tiene introducción, preguntas, recursos, la gran pregunta, evaluación y créditos. Muy bien, aquí nos habla de luz y sonido, va dirigido para estudiantes de la media. Las preguntas correspondientes a la luz, correspondientes al sonido, correspondientes a luz y sonido. Los recursos de la página donde se pueden consultar. Nos habla de luz, sonido, color y la principal, la gran pregunta. Como podemos observar, lleva una introducción y nos lleva a una pregunta final, la evaluación y los diferentes créditos. Bien. Como para concluir, tenemos lo que nos comentaba la profesora Jacqueline y la profesora Claudia, los 3 autores más relevantes, como lo son Jordi Allen en el 2003, que nos afirma que una casa de tesoro bien diseñada debe pretender ir más allá de la adquisición de la simple, de pequeñas unidades didácticas de información sobre un tema determinado. Más, en 1999 afirma que
en los que pueden encontrar más información sobre el tema. Bien, para resumir, ¿qué se necesita para una casa de tesoro? Pues las casas de tesoro requieren menos tiempo para su solución y pueden realizarse en 1 o 2 sesiones. No requieren una producción final a margen de la respuesta a las preguntas planteadas. Es decir, el estudiante le da la libertad de que él logre redactar sus propias inferencias. Tercero, sin embargo, sigue siendo tareas complejas, dado que alguno deberá localizar, seleccionar, analizar información para su correcta realización, que eran las capacidades que nos hablaba Claudia. Y la estructura que tiene introducción, pregunta, recursos, la pregunta, la evaluación, los créditos, que es lo que siempre hemos trabajado y lo que realizamos cuando Arbello estaba haciendo, que estaba construyendo la web, y cuando estuvimos analizando los ejemplos que están. Bien, nuestras referencias de consulta y agradecerles, hacerles la recomendación de aplicarlas. Ya pudimos observar que son muy fáciles, solo necesitan dedicación, preparación y un poquito de esfuerzo. De pronto nos cuesta mientras nos estamos adecuando y entrando en el tema, pero luego que integremos las fichas en el proceso, sabemos que tenemos procesos enriquecedores. Muchas gracias. Ahora sí, llamar a Raimundo.